Vamos a ponernos de pie, vamos a leer. Vamos a leer 2 párrafos. Vamos a buscar en Marcos 7, del 31 al 37. Esta agua está bien, ¿verdad? Marcos 7, del 31 al 37 dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Vamos a leer también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, vamos a leer del 12 al 17. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén, y amén, y amén. Pueden tomar asiento. El énfasis que quiero en esta mañana poner y el propósito de esta palabra es, una vez más, y escúcheme bien, prepare su corazón para escuchar. Y el propósito de esta palabra que Dios nos da es para demostrarnos una vez más, de tantas veces, y de tantas veces que cada día podemos ver el amor de Dios, demostrarnos una vez más cómo Dios nos ha amado a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y cuando digo a nosotros, hermano, me voy a referir sobre todo a nosotros, el pueblo que éramos gentiles. Gentil. Recuerde una cosa, en otras ocasiones creo que les he hablado un poco de eso. Para Dios existían únicamente 2 razas. Amén. 2 razas nada más. Existían los judíos y los gentiles. Todo el que no fuera judío, que no fuera de su pueblo. No estoy diciendo que usted hubiera nacido en Israel. Ahí usted es judío por nacionalidad. Yo estoy hablando de los judíos, el pueblo de él, el pueblo del pacto. Me estoy refiriendo a eso. Al pueblo del pacto. Todos, solamente estaban judíos y todo el que no fuera era gentil. ¿Ok? Ahora, después de Cristo, como todos sabemos, surge una tercera raza. Después de Cristo, tanto judíos como gentiles que hemos recibido a Jesús como el enviado de Dios, como el Mesías, el que murió en la cruz por nuestros pecados, mediante el cual y únicamente por él tenemos entradas al Padre y tenemos salvación y vida eterna. Hoy, en esta dispensación de la gracia, porque estamos en una dispensación de la gracia. Desde que Cristo vino, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, comenzó la dispensación. Ya hoy es por gracia la salvación, por creer en Jesús. Y comenzó el periodo también de la iglesia. Entonces hay una tercera raza hoy, compuesta de judíos y gentiles, que somos la iglesia del Señor, pero lo que hemos creído en Jesús. Es la iglesia del Señor. Este es el tiempo de la iglesia. Vuelvo a repetir, este es el tiempo de la iglesia.
Amén. Hasta que la iglesia sea arrebatada. Este es el tiempo nuestro. Esta es la etapa y la época mesiánica. Estamos viviendo en esa misma época que acabamos de hablar ahora. Estamos todavía viviendo ese tiempo. Pero vuelvo y le repito, lo que quiero señalar es que desde el tiempo de Jesús, ¿cómo? Y yo le voy a decir, no hace tanto tiempo que descubrí esto. Porque es lo que le digo, no es una nueva revelación. No hay tal cosa como nuevas revelaciones. Amén. Todo está en las escrituras. Lo único que sucede es que a la medida que usted estudia más y estudia más y estudia más, el Señor te va abriendo los ojos a mirar cosas que estaban ahí ya. Amén. Solamente que no las habíamos visto. Amén. Y es algo que nunca va a terminar. Porque la palabra de Dios es insondable. Y yo le puedo decir a ustedes que hará, no sé, en este mismo año, no voy a asentar tiempo, pero ha sido en este mismo año donde yo dije, Padre eterno, verdaderamente que tú eres bueno con el mundo pecador. Verdaderamente que tú has sido bueno. Y cuando digo así, me estoy refiriendo a nosotros, los que éramos gentiles. Amén, porque se hace tanto énfasis en el primer pueblo y está bien, y el pacto de Dios fue con él, con ese pueblo, y es un pueblo, y el pacto de Dios con ese pueblo, los judíos, es eterno, no podemos podemos perder en ello, ¿entiendes? Pero todo, cuando Jesús vino para los gentiles. Por eso el apóstol dice que de los dos pueblos iba a derrumbar la pared de separación para desde los dos pueblos hacer uno solo. Entonces yo quiero que usted en su corazón hoy, el anhelo de mi alma es que usted reciba y aún más de lo que yo pude entender y pude recibir y pude ver cuando vi que realmente nos amó tanto el Señor, pero tanto el Señor, que se cumple la palabra, ¿no? De que él, cuando dijo que él tenía otras ovejas que eran de otro redil, refiriéndose a nosotros. Y quiero que sepan, hermano, que lo dicho por las escrituras en el Evangelio de Juan, cuando dice a los suyos vino, mas los suyos no le conocieron, no le recibieron. ¿Recuerdan? En Juan, cuando comienza el primer capítulo, dice a los suyos, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron. Él vino al mundo que él había creado. ¿Verdad? Vino a los suyos. Él vino a sus hermanos. Él vino a los judíos. Él vino para ellos. Pero ellos no lo recibieron. Entonces, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aleluya, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que los hijos de Dios no es todo el mundo. La gente cree que todo el mundo es hijo de Dios. No es así. Los hijos de Dios son los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y qué le sucedió a ellos? A los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre. O sea, no se hereda. No es por voluntad de hombre tampoco. Nosotros no podemos hacer hijos de Dios, sino que por voluntad de Dios mismo. Amén. Es cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti. Engendra al Hijo en ti. Es el Espíritu de Cristo en ti. Amén. Yo quiero que usted vea cómo Dios te ha amado, pero yo quiero que se vea cada uno de una manera personal y particular. Cómo Dios te ha amado. Vamos a ver las escrituras. Hoy leímos 2 párrafos. Hemos leído. Y ustedes han leído muchas veces la región de Galilea, ¿verdad que sí? En las escrituras, ¿cuántas veces ustedes ven Galilea? Y fue donde Jesús más operó. Allí era donde estaba, como llamamos nosotros, o lo llamo yo, el cuartel general de Jesús, Capernaum. Allí era donde él se reunía, queda en la región de Galilea. Amén. Entonces es una palabra, esa región es muy conocida por nosotros, Capernaum, la región de Galilea. Son palabras, ¿no? Nombres muy conocidos por nosotros. Ahora vamos a ver hoy en día qué es esa región porque es muy importante. Es muy importante. Galilea, leímos en el Evangelio de Mateo. Galilea que fue de la tierra de Zabulón y Neftalí.
O sea que Galilea es una región que cuando Josué hizo la repartición de la tierra, cuando entraron a la tierra, hizo la repartición, esa región le fue repartida a Zabulón, a la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí. O sea, fueron tierra de los judíos, no, fueron tierra de los hebreos, llamados entonces los hebreos. Fueron tierra de ellos que se les repartió a ellos. Ahora, ¿por qué entonces se le llama tierra de los gentiles? ¿Por qué se le llama tierra de los gentiles? Si fue una tierra dada a Neftalí y a Zabulón, y le fue dada para que se cumpliese la palabra, dijimos ahí, de Isaías, que decía, tierra asentada, pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Escuche esto, qué lindo. Pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados gran luz les resplandeció. Vamos a ver. Galilea era una región, inclusive hay un mar que se llama el mar de Galilea. Es una región, como le digo, repartida, no para los hebreos era, pero comunicaba mucho con Babilonia y los egipcios. Era un lugar marítimo. De ahí está el mar, entonces había un puerto muy comercial, y eso facilitaba mucho que vinieran muchos los gentiles de Egipto, de Babilonia, ¿no? Traficaban mucho, tú sabes, ¿no? Para el comercio. Era un lugar así. Y al ser habitado por tantos gentiles que los visitaban, pues también asimismo muchos gentiles se establecieron en aquel lugar. Entonces la palabra cuando dice pueblo asentado en tinieblas, significa que asentado quiere decir que establecidos. El pueblo que estaba establecido en aquel lugar era un pueblo que estaba en tinieblas, refiriéndose a los gentiles. Amén. Mira qué lindo. Y dice, y eso fue la profecía de Isaías. Eso fue una profecía de Isaías que se viene a cumplir como 1500 años después. Escuche esto. Y le dijo, pueblo asentado en tinieblas, le resplandeció gran luz. ¿Por qué? Porque Jesús, donde él más hizo milagros y donde él más estuvo, fue precisamente en la región de Galilea. Entonces, ¿qué podemos decir? Que él fue allí, y donde él mucho más operó fue en el medio del pueblo gentil. Ahí se cumple, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, gentiles como nosotros. Demos un aplauso al Señor bien fuerte, porque él merece. Aleluya. Hermano, si esto no nos rompe a nosotros, ¿qué nos puede a nosotros romper sabiendo lo que el Señor ha hecho por nosotros? Amén. Esa es Galilea de los gentiles. Ahora bien, le voy a dar un pequeñito repaso de Jesús para que entendamos cómo llegó allí. Voy a partir de cuando Jesús es bautizado. Jesús es bautizado por Juan. Cuando Jesús es bautizado por Juan, todos sabemos, se abrieron los cielos. Jesús fue allí bautizado por el Espíritu Santo. Allí Jesús recibió ya el poder para comenzar su ministerio. Se abren los cielos, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma como de paloma. Se oye la voz del Padre que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Todas esas cosas, ¿verdad? Ya sabemos. Dice que salido de ahí fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Sabemos que sufrió 3 tentaciones, pero bien fuerte. Amén. De las tres tentaciones, la venció con la palabra. Amén. Porque con eso es que vencemos las tentaciones, con eso es que vencemos, citando la palabra a Satanás. Y después de ahí, dice la palabra de Dios que él comenzó a predicar, comenzó su ministerio y comenzó diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él comienza su ministerio, pero él se fue a Galilea. Oye, qué lindo.
él se fue a la región de Galilea a iniciar su ministerio. Fue donde él fue. Y allí comenzó él, allí fue donde él dice estas palabras. Allí en la región de Galilea él estaba predicando, dice que la gente comenzaron a seguirle, hacía, tú sabes, muchos milagros, hizo muchas señales. Él predicaba, enseñaba y sanaba a todos los que tenían dolencia. Muchos de Siria, escuche eso, de Siria venían. Muchos sirios le seguían. Cuando hablamos en el primer párrafo de Tiro y de Sidón, Tiro y Sidón es hoy el Líbano. O sea que eran también gentiles. Cuando hablamos de la ciudad de Decápolis, que leímos, que de la ciudad de Decápolis también le seguían e iban mucha gente. Decápolis era una región que comprendía 10 ciudades. De ahí es la palabra Decápolis. De ahí también a él le seguían. Tú sabes, siempre una gran multitud, recuerden, y su fama comenzó a regarse por toda la tierra. Ahora, ¿cómo se regaba la fama de él? Recuerde, no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, no había ni teléfono siquiera. Amén. Comenzaban a regarse de comarca a comarca. Hacían cosas así, se regaba y todo el mundo venían a ver el hombre, tú sabes, ¿no? Uno venían, porque lo veían como un hombre milagrero, que hacía milagros, debe ser un profeta de Dios. Venía todo el mundo, todo el que tenía necesidad, de todos los que estaban enfermos, los locos, los endemoniados, todo el mundo. ¿Qué pasa? Que después de estar un tiempo él, tú sabes, no, allí dice la palabra de Dios que vino a Nazaret. Después de estar en Galilea, pregando con los gentiles, qué lindo. Entonces viene a Nazaret. Cuando viene a Nazaret, dice la palabra de Dios, que él vino a la sinagoga donde él acostumbraba a ir porque él se crió en Nazaret. Cuando él regresa de Egipto, ¿recuerdan cuando era niño? Ellos regresaron a Nazaret. Habían nacido en Belén, tuvieron que huir a Egipto y después cuando vuelven a regresar, regresan a Nazaret donde él se cría. Entonces él viene de Galilea, regresa nuevamente a Nazaret y va a la sinagoga que él acostumbraba a ir. Ya se habían escuchado, ya todos los rumores de quién él era, de lo que hacía, había llegado a Nazaret. Por eso tan pronto lo ven entrar, lo conocían ya también a él, porque él se había criado allí y era la sinagoga donde iba. Desde que lo ven entrar, el ministro que estaba en dirección le entrega el rollo. Y es cuando abre él el rollo y lee Isaías 61. ¿Qué decía Isaías 61? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a abrir los ojos a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos. Amén. Y termina diciendo, y a predicar el año agradable del Señor. El año agradable, la palabra año aquí es un término de tiempo agradable del Señor, porque venía a predicar salvación. Amén. Salvación. O el tiempo de salvación por la gracia. Hasta que él dijo eso, nada pasó. Dice la palabra de Dios que todos los que lo escuchan, entonces él coge el libro, escuche esto, él coge, lo cierra, lo entrega al ministro, se sienta y dice, hoy se ha cumplido esta palabra aquí delante de ustedes. Amén. Ahora bien, escuche, cuando él dice esta palabra hasta ahí, nada pasó. Ellos se maravillaron. Dice la palabra de Dios que ellos se maravillaron de él por la gracia con que hablaba, la sabiduría con que hablaba, y se decían uno a otro, tú sabes, pero él no es el hijo de José, el carpintero, y sus hermanas están entre nosotros. Pero Jesús, que conoce verdaderamente el corazón del hombre, tú sabes, le dice, ustedes piensan entre ustedes, médico, sánate a ti mismo. Porque todos esos milagros que hemos escuchado, que todas esas cosas que tú haces, ¿por qué no las haces aquí, entre nosotros, no? Ellos cavilaban en su corazón. Ustedes saben que siempre donde hay un grupo, hay unos que están de acuerdo, pero hay otros siempre que tienen el celo, envidia, el egoísmo, las cosas. Y si ustedes habrán leído en las escrituras que dice que Jesús conoce el corazón del hombre. Amén. Que podemos engañarnos uno con otro, pero a Jesús no lo vamos a engañar. Amén.
Entonces le dijo, Jesús le dice a sí mismo, descubriéndole el corazón, le dice, pero nadie es profeta entre su pueblo. Dice, en tiempo, entonces le dijo Jesús, en tiempo del profeta Elías, hubo una gran sequía. Los cielos se cerraron por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y habían muchas viudas en Israel. Sin embargo, el profeta fue enviado solamente a una, a la viuda de Sarepta en Sidón, de Sidón. Una gentil. Escúcheme qué fue lo que le ofendió a ellos. Él dijo, habían muchas viudas en Israel, pero el profeta fue enviado a una sola. Y era de Sarepta, de Sidón, una gentil. Y le dice, y en tiempo del profeta Eliseo, muchos leprosos habían en Israel. Sin embargo, el profeta únicamente fue sano. Naamán el sirio, otro gentil. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero, dónde lo quiero llevar? Cuando ellos escucharon esto, una verdad, porque a veces la verdad duele, pero la verdad hay que recibirla porque es verdad. Eso a ellos les dolió, eso a ellos les dio un pellizcón. Y fue en ese momento, porque él le quiso decir, sí, yo sé que ustedes no están creyendo. Yo sé que ustedes están pensando en su corazón, bueno, ¿y por qué aquí tú no haces todo lo que hemos escuchado? Y yo sé lo que hay en su corazón. Me están diciendo, médico, sánate a ti mismo, o sea, demuestra lo que tú puedes hacer. Le dice, pero miren, en tiempo del profeta Elías, había muchas viudas en Israel. Sin embargo, el profeta fue enviado a una sola, y fue la de Sarepta de Sidón. También había muchos leprosos. Sin embargo, se les quiso decir, no fue enviado a las judías, a las viudas judías. No fue enviado a los leprosos judíos. Fueron enviados los profetas a gentiles. Eso, o sea, se lo dije de corrido porque quiero que todos tomemos el sentido. Ahí fue donde ellos se enfurecieron. Recuerde lo que eran los gentiles para los judíos, perros inmundos. Y le estaba restregando que fueron primero donde los perros y los inmundos que a ir a ellos. Ahí fue donde ellos comenzaron a reempujarlo y a sacarlo, y lo quisieron tirar por un precipicio que hoy se llama así mismo el monte del precipicio. Pero como todavía no había llegado su hora, porque Cristo no iba a morir cuando los hombres quisieran. Es más, Cristo ni siquiera nadie lo iba a matar. Él había dicho anteriormente, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Entonces, Jesús, en medio de toda la gente que había, dice la palabra de Dios que pasó por el medio de ellos. A mí me gusta siempre decir, excuse me. Y pasó por medio de ellos. Amén. Ahora, algo que yo he meditado mucho y pensado, si había tanta gente y lo querían tirar, wow, parece como que el Señor lo puso en estática, así que no lo vi nada, no, nadie pudo hacer nada. ¿Qué habrá pasado? Los habrá frisado a todito así. Los frizó porque Él pasó por en medio como si nada. Qué lindo. Entonces vamos entendiendo. Ahora bien, ya Él vio eso. ¿Qué hizo? Ahí es cuando Él entonces regresa otra vez a Galilea y se va allí ahora a establecerse en Capernaum ya, definitivamente. De ahí Él salía, ¿no?, a muchas partes. Iba a Jerusalén y todo eso, pero Él regresaba otra vez y se estableció en Galilea. Capernaum es una sinagoga bastante grande, ya hoy lo que quedan son ruinas, pero ya allí, y comenzaron ya, como le conocían, imagínate, ya comenzaron a venir de todas partes, de Tiro, de Sidón, de Siria, hasta de Jerusalén también venían, de todas partes comenzó, y fue así mismo, hermano, en una condición como esa. Fue que le traen, no fue que le trajeron un solo hombre, recuerden, él estaba sanando a todo el mundo, pero Marcos hace así énfasis en este hombre. Simplemente porque fue un milagro muy particular, fue un milagro, sí, muy particular es la palabra, fue un milagro diferente. Así es como le traen a Marcos. Perdón, Marcos aquí nos relata cómo le trae a un sordo y tartamudo, le traen. Le traen a este hombre, un hombre, imagínense, acostumbrado
a estar humillado, un hombre, los judíos no solamente no ayudaban a los gentiles, sino que le ponían la vida peor todavía, porque le negaban a Dios, los tenían por inmundo. Ellos no, para los gentiles los tenían a ellos, que ellos no tenían derecho a Dios, porque el pueblo escogido eran ellos. ¿Entiendes? O sea, que se la ponían difícil. Él no tenía acceso a Dios ni se lo daban a conocer, nada. Así que se la ponían mucho más difícil a pobre hombre y lo mantenían siempre marginado y humillado y etcétera, etcétera. Entonces vienen y le traen a Jesús este hombre que es sordo y es tartamudo y le dicen y se los traen para que Jesús le ponga la mano. Pues tú sabes que Jesús no oraba, tú sabes, y se sanaban. Pero a Jesús no podemos decirle cómo haga las cosas. Y lo que más me gusta es eso, que no se le puede meter como un método, que Él hace como Él quiere. Amén. Ellos vinieron diciendo ponle la mano, pero Jesús no le puso la mano. Amén. Así que aquel hombre no sabía, hermano querido, lo que le iba a pasar a este hombre. Él no sabía algo tremendo era. Que él no sabía que esa mañana un hombre que vivía en un mundo ¿cómo se llama? El sonido, no, porque no era oscuridad, no, porque no era ciego, era sordo y mudo. Pero sí vivía en el mundo, en el sonido del silencio. En el sonido del silencio, o sea, nada. Él no oía nada, absolutamente. Entonces vivía en el sonido del silencio. Nunca él se imaginó la experiencia que iba a tener ese día. Él nunca se imaginó que el Dios que le era prohibido, amén, se iba a encontrar con ese Dios ese día. Él nunca se hubiera imaginado, nunca jamás, él se hubiera imaginado que ese Dios se iba a importar por él. Amén. Que a él le iba a importar su condición. Hay personas que creen que a Dios no le importa su condición. Si Dios le importa su condición, a Dios le importó tu condición un día. Y te atrajo a Él. Porque si hoy estamos en Él, es porque Él nos atrajo hacia Él. Amén. Aquel hombre no lo sabía. Y cada uno de nosotros hemos tenido un momento donde no sabíamos que íbamos a tener un encuentro con el Cristo vivo de la Biblia, con lo que habíamos escuchado pero que no entendíamos. Pero todos tuvimos un día y tuvimos un momento donde nos encontramos con ese Dios que creíamos lejano y descubrimos que qué cerca estaba y que cerca siempre estuvo. Amén. Y cambió nuestras vidas. Le traen al hombre y Jesús, lejos de ponerle la mano, lo que hizo fue que lo apartó hacia un lado. Se lo llevó hacia un lado. Dice la palabra de Dios que lo llevó hacia un lado. Le metió los dedos en los oídos. Óigame qué cosa. Le mete los dedos en los oídos. Escupe. Le pone el dedo en la lengua. Mira hacia arriba. Gime. Y después dice, ábrete. Éfata. Ahora yo pregunto, ¿era necesario tantas cosas para Jesús hacer ese milagro? Absolutamente no era necesario. Si nosotros leemos unos versículos antes de ahí, en el mismo capítulo, unos versículos antes, podemos ver ahí el milagro de la Sirofenicia. Una mujer que se acerca a Jesús, una gentil. Estamos hablando de Sirofenicia, era de Siria. Y viene y se acerca a Jesús y le habla de una hija endemoniada que tenía en la casa. Y cuando le pide a Jesús, ¿no? Jesús le dice, hey, no es justo darle el pan a los perrillos. Jesús la trató como decían los judíos, tú sabes, ¿no? ¿Sabes? ¿Cuántas veces habremos pensado, wow, ¿y por qué Jesús la trató tan fuerte? ¿No hemos pensado eso alguna vez? No, yo lo pensé. ¿Y por qué le habrá tan fuerte? Dijo, a los perrillos. Perrillo se oye bonito, pero entienda que fue perro, perra. ¿Entiendes? No hemos pensado alguna vez si él fue de amor y se acercaba a todos igual. Y ya había estado él sanando gentiles también. Y todo eso. Sin embargo, a esta mujer le dice, tú sabes, no, a los perrillos. Le voy a decir. Y ella le contestó, hasta las migajas
Tú sabes, los perritos, las migajas que caen de la mesa de sus amos, aunque sea eso, los perrillos comen. Y Jesús le dijo esta palabra, por esa palabra, o por esta palabra, y dicen otras versiones, por lo que has dicho, como has contestado, te sea hecho. Ahora vamos a ver. Vemos a uno de lo que Jesús hizo, ¿verdad? Y eso se lo voy a explicar por qué. Pero vemos ahora, lo que quiero demostrarle ahora es que no era necesario que él hiciera todas esas cosas para sanar a ese hombre. No era necesario. Amén. Si no, mira, esta le dijo, así ha sido, y fue libre la muchacha. Ustedes recuerdan un centurión romano que tenía a su siervo también. Y le dijo, di la palabra, le dijo el centurión. Di la palabra, porque tú eres hombre de autoridad y yo también. Y yo le digo a mi siervo, ve y va. Dice, no soy digno de que tú vengas a mi casa. Tú solamente tienes que ordenarlo y yo sé que él va a ser sano. Y Jesús le dijo, como has dicho, se ha hecho. Y así mismo fue. Ahora, ¿qué pasa con esto? Sucede con esto es que Jesús va a obrar en diferentes maneras con nosotros. Jesús va a tratar de una manera conmigo, de una con él, una con mi esposo, con cada uno de nosotros, diferentemente, para que no metamos a Jesús en un molde. Amén. ¿Por qué esa palabra así como tan fuerte, no? A la pobre mujer sirofenicia. ¿Por qué tan fuerte? Simplemente porque Jesús le dio una palabra a ella, le habló de tal manera para provocar en ella la palabra de fe. Por eso cuando le dijo, pero aunque sea, y él le dijo, por esta palabra, por esto que has dicho. O sea, que él que decía, ok, pero aunque sea una migajita será suficiente. O sea, no necesito el pan entero. Amén, qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Con el centurión, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo el centurión? No tienes ni que ir, no soy digno. Yo sé que solamente con que tú lo digas es suficiente. Eso es fe. Es fe. Entonces él provocaba fe, ver la palabra de fe que saliera de su boca. Así que nosotros tenemos que hablar. Ahora, volvemos ahora entonces al todo mundo. Entonces entendemos que no era necesario hacer todas esas cosas. Porque él hasta a la distancia podía hacerlo. Amén, hasta a la distancia. ¿Pero por qué lo hizo con él? Por la misma razón. Porque Jesús va a tratar a cada uno de una manera particular y personal, de acuerdo a tus necesidades y a tus condiciones. Amén. Él jala, dice la palabra de Dios, que él trajo al hombre hacia un lado, lo sacó, ¿verdad? ¿No? Del frente de toda la gente. Vente, Carmen, tú aquí. No, déjame a Yahshua, que era un varón. Ven, Yahshua. Ok. Le traen al hombre para que le ponga la mano, pero él viene y lo saca y lo trae apartado de la multitud. Ok, ponte así frente a mí. Lo saca. ¿Por qué lo saca de la multitud? Lo saca aparte de la multitud porque un hombre que ha sido sordo y tartamudo es un hombre que ha vivido mucho la soledad. Porque al no poder escuchar, y la sordera, tú sabes, no te separa mucho de la gente. Porque al no poder escuchar, tú sabes eso, ¿no? Vive una vida mucho de soledad. Segundo, es un hombre, tú sabes, que ha vivido una vida también de mucha humillación. ¿Por qué? ¿Cuántos en nuestros pueblos, por ejemplo, ¿no? Cuando vivíamos en nuestros países, cuántos no tuvieron en el pueblo donde usted vivía alguien que fuera sordo, que fuera mudo o lo que sea? Y cuando eran niños, los demás niños lo molestaban, lo choteaban, lo relajaban, se reían, lo burlaban. ¿Cuántos tuvieron en sus ciudades eso? ¿Verdad que sí? El único que nunca provocaba burla era quizás si un muchachito era sordo, era ciego. Quizá un ciego no. Pero siendo que fuera mudo, por su manera de hablar, provocaba burla. Generalmente ni siquiera le llamaban por su nombre. Le decían, ahí viene el mudo, ahí viene el sordo. El ciego sí sufría de eso. Ahí viene el ciego. Ni siquiera su nombre, de una manera tan impersonal. Entonces, esas son humillaciones que en un niño cuando va creciendo es duro. Su estima es duro, se sienten despreciados. Se sienten menospreciados, y los niños en su inocencia son crueles porque los otros no saben en realidad el daño que le están haciendo a esa criatura.
Entonces Jesús conoce todo esto. Sabe las heridas de su alma que debía tener este hombre. Sabe que ya estaba, se burlaban de él. Y entonces lo sacó hacia aparte. Sabía también que se sentía más cómodo él si estaba solo que si estaba frente a mucha gente. Amén. Cohibido. Lo saca aparte. Lo mira. Entonces ahora Jesús va a entrar en el sonido del silencio de este hombre, al mundo de silencio en que este hombre vivía. Jesús sabe que si le habla no va a escuchar como los demás, no va a entender. Entonces va a entrar ahora en un idioma que el hombre lo pudiera entender lo que él iba a hacer. Qué lindo. Entonces lo mira. Lo primero que hace es que le meta los dedos en los oídos. Dice, haciéndole saber, o sea, voy a hacer algo en tus oídos. Después escupe y le toca la lengua, demostrándole que va a obrar en su lengua para soltarle la lengua. Yo me digo, usted piensa algo así contra eso, empezó, uy, pero la saliva. Nosotros, sí, es muy fácil nosotros ahora. Nosotros podemos decir, no, si Jesús por mí, yo abro la boca, que me ocupa todo. Eso es a nosotros ahora. Pero en ese momento para ellos nada más era un hombre. ¿Entiendes? Y yo me imagino que Jesús lo trajo a un lado, pero yo imagino que yo mirando así, porque él escupe y le toca la lengua. ¿Qué te parece eso? Si un hombre viene y le escupe. Pero si es Jesús, que ya tú sabes hoy que es Jesús, ¿qué tú haces? Amén. Entonces viene y le toca la lengua para que sepa, para que él vaya entendiendo que va a hacer algo en él. Después que dice la palabra de Dios, que él mira hacia arriba. Para que él sepa, en esos días andaba mucho la gente que hacían magias, para que sepa que no es cuestión de magia. Y que el único que podía hacer lo que iba a pasar era Dios. Amén. Por eso miró hacia arriba, para que él entendiera que era Dios su Padre el que iba a hacer la obra, para que la gloria siempre sea de Dios. Después de ahí dice que él gimió. La palabra gemir fue una mezcla de angustia y de enojo. Angustia y tristeza por la condición del hombre, pero enojo también, porque él sabía que estas condiciones habían sido a causa del pecado. Esto le recordó a él también a que él había venido. Entonces sintió una mezcla de todas estas cosas. Y después que gime en su espíritu, entonces da la orden y dice, Éfata. Y ahí mismito dice que él comenzó a oír y comenzó a hablar enseguida. Amén. Su lengua fue suelta y sus oídos fueron abiertos. Amén. Qué lindo es el Señor. No le da a usted en su corazón como por amarlo más, donde Él baja, para que tú entiendas, para que tú comprendas lo que está haciendo por ti. Aquel hombre se sintió amado. Imagínense cómo se sentiría aquel hombre amado. Estaba frente al Dios que le había sido negado, frente al Dios que le había sido prohibido, frente al Dios que él pensaba que no le importaba nada de él, porque no era judío. Fue algo maravilloso. Dice la palabra de Dios que ellos todos se maravillaron. ¡Wow! Pero él les dijo a ellos que no lo divulgaran, que no lo dijeran. Ahora, ¿ustedes creen que ellos no lo iban a divulgar? Mientras más le decía que no lo divulgaran, más ellos lo hablaban. ¿No haríamos nosotros lo mismo? Ay, ¿quién nos para esta lengua? ¿Quién nos para de lo que el Señor, tú sabes, no había hecho? Y dice la palabra de Dios que ellos estaban maravillados y que dijeron, bien lo ha hecho todo. Cuando ellos decían, tú sabes, bien lo ha hecho todo, no se referían a que, wow, lo hizo bien, mira, habló. Ay, mira, lo hizo bien, oyó. No se refería a eso. Cuando ellos dijeron, bien lo ha hecho todo. Cuando ellos dicen, por eso pienso que los discípulos deben haber sido los que más dijeron esto, o los judíos que también estuvieran allí, porque recuerde que les dije, era un lugar de gentiles, pero habían judíos, y los que conocían las escrituras, tú sabes, que podían saber algo de los profetas, eran los judíos, porque ellos se estaban refiriendo, cuando pensaron en eso, en la profecía de Isaías, cuando Isaías dijo, esforzaos.
los débiles de corazón, que el Señor vendrá, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá con retribución y pago. Entonces, la lengua de los mudos cantará, el sordo oirá, los ciegos, los ojos de los ciegos se abrirán, el cojo saltará, la lengua de los mudos cantará. O sea que lo que ellos quisieron decir fue, bien lo ha hecho todo, tal como fue profetizado por el profeta Isaías. O sea, ellos estaban mirando en él el cumplimiento de las profecías, de las señales que acompañarían al Mesías cuando viniera a la tierra. Amén. Eso fue lo que ellos realmente descubrieron. Nosotros, hermanos queridos, podemos hoy mirar atrás y podemos decir en cada uno de nosotros, wow, verdaderamente bien lo ha hecho todo. Pensemos un instante dónde estábamos. Pensemos un instante qué éramos. Pensemos en un instante qué hacíamos. Y ahora volvamos al presente y mirémonos ahora cómo estamos. Mirémonos ahora cómo somos y mirémonos ahora qué hacemos. ¿Fue esto obra de hombre? No, fue obra de Dios. Amén. Miremos nuestras vidas anteriormente. Miremosla, vamos, qué corazón teníamos antes. ¿En qué espíritu nosotros andábamos? Mirémonos ahora con un corazón que se inclina para Dios. Mirémonos ahora con un corazón impulsado siempre hacia Dios. Mirémonos ahora en el Espíritu Santo, deseando y anhelando adorar a Dios, buscando a Dios. Podemos decir, bien lo ha hecho Él hasta ahora. Nosotros éramos ciegos espirituales. No podíamos ver la gloria ni la majestad de Dios. Nosotros éramos sordos espirituales porque nos hablaban de Dios y no nos importaba, no nos interesaba o no oíamos. Aunque sabíamos que había muerto en la cruz desde pequeño, pero no habíamos oído porque no habíamos entendido, como si fuésemos sordos. Amén. Nosotros podemos decir, entonces, bien lo ha hecho todo. Cuando nosotros de diferentes maneras recibimos el nuevo nacimiento, uno por predicación, por lo que en el momento que fuera, pero cuando escuchamos el evangelio, cuando lo escuchamos y nuestros oídos fueron abiertos, haga de cuenta que es como si el Señor hubiera dicho éfata y se abrieron nuestros oídos espirituales. Lo escuchamos de diferente manera. Comenzamos a entender qué significaba que Cristo había muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Comenzamos a vislumbrar y a ver algo de la gloria de Dios, el amor de Dios. Comenzamos a ver la misericordia de Dios. Comenzamos a ver el grande amor por nosotros sin nosotros merecerlo. Comenzamos a ver también cómo realmente éramos y cuál era nuestra condición. Amén, qué lindo. Qué lindo. Comenzamos a ver y luego ¿qué quisimos? ¿Quisimos después qué? Cantarle alabanza al Señor. Puso un cántico nuevo de alabanza en nuestras bocas. Quisimos salir corriendo a contar las maravillas y las virtudes de lo que Dios había hecho con nosotros. Quisimos compartirlo con la familia, con el vecino, con todo el que se nos pusiera adelante. Y comenzamos y aprendimos a cantar en los tiempos buenos y en los tiempos adversos también. Hermano, solamente un hombre nacido de nuevo. Cuando digo un hombre, encierro la humanidad, mujeres. Nacido de nuevo es capaz de cantar en tiempo de prueba. Porque cuando todo te va bien y tú estás contento, cualquiera canta. Pero cuando tú estás en prueba y en momentos difíciles, el hombre que ha nacido de nuevo le canta al Señor por encima de todas las cosas. ¿Y qué sucede? Yo le voy a dar el secreto de lo que sucede. Sucede que volvemos locos, al diablo se vuelve loco. El diablo se vuelve loco. Él no puede entender eso. Se rasca la cabeza y ve que te está apretando. Y que te está apretando y que te pone 7 veces más el fuego y tú cantando la alabanza al Señor y Jesús, tú eres grande y mi Dios es grande, y dice, pero bueno, ¿y qué es lo que le pasa a este? Le estoy apretando, lo estoy cantando, todavía le aprieta un poquito más y el hombre sigue todavía, tú eres grande, tú eres grande. El diablo de una vez tiene que decir, ¿y qué es lo que está pasando?
Esto ya yo haciéndome una imaginación, ¿no? Estás pasando como aquellos amigos de Daniel, que nada más eran 2, pero ahora hay 3. El Nazareno está con ese. El Nazareno está con ese. ¿Verdad que sí, mi amor? El Nazareno está con ese. Solamente Cristo en tu corazón puede hacer que tú hagas esas cosas. Amén. Así que quiero terminarles con esto. Quiero decirle que no importa la situación que podamos estar pasando, no importa que estés pasando por el fuego, no te quemará, por las aguas no te anegarán, no importa, estamos en manos de aquel que bien lo ha hecho todo. Que el Señor les bendiga.